Hola, espero que estén bien. En esta videoclase vamos a ver el olfato, que se corresponde con el capítulo número 15 de PUDES, el cual es compartido a su vez con el gusto. Bueno, espero que lo puedan llevar. Cualquier cosa me avisan, me comentan y lo vamos resolviendo. En relación al olfato, lo que primero hay que decir es que junto con el gusto son los llamados sentidos químicos. Somos sensibles a la estructura química de una molécula. La característica en especial que tiene que tener esta molécula es que tiene que ser volátil, es decir, que se tiene que transmitir a través del aire, tiene que poder volar, moverse en el aire. En esta primera imagen, diagrama, tenemos la estructura anatómica que va a estar comprendida en el sentido del olfato. Como pueden ver, es bastante sencilla. Esta primera imagen muestra una representación del rostro. Acá tenemos la nariz, esta sería la boca, esto un diente, el labio superior, el labio inferior. Pero bien, el punto que nos va a interesar a nosotros es en este recuadro que está aquí, que tiene parte de la cavidad nasal y donde tiene el epitelio olfatorio, y a su vez ya marca el bulbo olfatorio que estamos dentro del sistema nervioso central. Acá tenemos un zoom de ese recuadro donde vemos lo que decía el epitelio olfatorio, donde están los receptores sensoriales, y más arriba el bulbo olfatorio que queda sobre la base del encéfalo. Esto sería el cerebro. Acá está el bulbo y tenemos un hueso que lo separa, que se llama lámina cribosa, y el nervio olfatorio sería lo que permite atravesar el epitelio, mejor dicho, conectar antes que atravesar, con el bulbo. Bien, vamos en detalle a entender un poco más de cómo se conforma el epitelio y cómo se conecta con el bulbo, y a partir de acá qué otras conexiones centrales hay. Aquí tenemos un detalle del epitelio olfatorio. Este diagrama les aparece en el libro. Tengan en cuenta que, a diferencia de la imagen anterior, esta está dada vuelta. Acá tenemos la lámina cribosa, sería el hueso que divide el epitelio con el sistema nervioso central. Acá estaría el cerebro, el bulbo olfatorio estaría aquí, y aquí están los cilios y las sustancias odoríferas. El aire ingresaría por aquí. La nariz imaginariamente estaría por acá. Eso ténganlo en cuenta para verla. Quizás puede llegar a confundir bastante si no tienen en cuenta ese pequeño detalle. Bien, ¿cómo se compone el epitelio olfatorio? Tenemos las que serían las estrellas de esta estructura, que son los cilios olfatorios, los pelitos que van a captar las sustancias odoríferas, que son parte de las células receptoras. Acá están descritas como células receptoras maduras, porque hay que tener en cuenta que el olfato, a diferencia de muchas otras modalidades sensoriales, va regenerando los receptores de manera continua. Esto se hace a partir de otras células que se llaman células basales, que se van dividiendo y se van generando estas células receptoras. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos las glándulas de Bowman. Estas glándulas secretan moco, que va a estar acá rodeando a los cilios olfatorios. El moco es funcional en tanto permite atrapar a las sustancias odoríferas. Y tenemos las células de sostén. Como el nombre lo dicen, funcionan manteniendo sostén, dándole sostén al epitelio olfatorio, y también
protegen de posibles sustancias tóxicas que pueden perjudicar al epitelio. Bien, tenemos también los axones de las células receptoras maduras que se van a prolongar sobre la lámina cribosa y van a formar el nervio olfatorio. Creo que eso es todo. Esta imagen, que también es del libro, grafica esta idea de la generación de las células receptoras maduras. Tenemos acá un epitelio olfatorio normal, estas bolitas azules son las células receptoras y las basales, las células basales son estas marcadas en rojo por una técnica de tensión particular. Imaginemos que ocurre una lesión y elimina las células maduras. Se ve a lo largo de 21 días cómo empiezan a proliferar las células maduras a partir de las células basales y cómo al cabo de este plazo de tiempo ya tenemos reconstituido todo el epitelio. Este ejemplo es a través de una manipulación experimental del epitelio, pero este proceso de regeneración es paulatino, ya que las células olfatorias van muriendo al cabo del tiempo. Esta imagen es bastante sencilla y creo que resume lo poco que vimos hasta el momento. Me gusta incluirla porque es bastante clara. Tenemos los olores, que son estas bolitas, las moléculas que son volátiles, ingresan por el aire que respiramos. Los receptores, los pelitos que tienen cada receptor, los cilios, luego el nervio olfatorio y el bulbo. Ahora vamos a ver un poco cómo se da la transducción de cómo pasamos de esta energía química a la energía eléctrica que van a transmitir estos axones. Antes de seguir, abrimos como un paréntesis para hacer una consideración para que tengan en cuenta. Esto seguramente lo vieron y creo que lo han visto con Ricardo. La diferencia entre receptores ionotrópicos y metabotrópicos. Los ionotrópicos, que los tenemos acá graficados, el receptor y el canal iónico forman un único complejo, receptor-canal, por lo cual el neurotransmisor se pega a ese receptor y abre ese mismo canal. Mientras que en los metabotrópicos el neurotransmisor se va a unir a un receptor que no está directamente vinculado con el canal. Lo que sí va a activar este receptor es una proteína G y a segundos mensajeros que de manera mediada van a activar ese canal que va a permitir el flujo de iones. Esa simple diferencia me gustaría que tengan en cuenta porque justamente vamos a hablar de este último tipo de receptores. Cerramos. La transducción olfatoria entonces es de la siguiente manera. La sustancia odorífera se pega al receptor, al cilio, ese pelito que tenemos, y va a activar una proteína G que a su vez activa una enzima, la adenilato ciclasa, que va a transformar el ATP en el adenosín monofosfato, que va a actuar como una llave para abrir los canales de sodio y de calcio. A su vez, los calcios intracelulares, los que están adentro, las que ya entraron, van a abrir canales de cloro para que el cloro salga de la célula esta. Es decir, ganamos carga positiva con el sodio, con el calcio, y perdemos carga negativa. Esto va a llevar a que se genere el potencial de receptor. En esta imagen tenemos este mismo mecanismo, tenemos cómo se une al receptor las moléculas de olor,
cómo la proteína G va a activar la enzima cómo a su vez va a generar el AMP cíclico, el adenosín monofosfato, que va a activar los canales, primero de calcio y de sodio, y luego el calcio va a abrir las puertas, los canales de cloro para que se vaya, y eso va a generar la depolarización. Bien. En esta diapositiva tenemos una comparación del tamaño del epitelio olfatorio y la cantidad de células receptoras que tienen diferentes especies. Este gráfico también está en el libro. Por un lado tienen la comparación de un sabueso, un perro entrenado en discriminación olfatoria, y un perro típico. Por un lado, el perro típico vemos que tiene un gran tamaño de epitelio olfatorio, un epitelio olfatorio de gran tamaño, perdón, incluso más grande que el del sabueso, pero tiene 1.000 millones de neuronas receptoras, y el sabueso en un espacio menor tiene 4 veces más. Esto habla de que el sabueso tiene mayor discriminación. No necesariamente se ve la discriminación por el tamaño del epitelio, sino por la cantidad de receptores que tiene. Y esta es una comparación que nos toca un poquito más, es el ser humano contra la rata. La rata tiene un epitelio un poquito mayor que el ser humano, pero tiene varios millones más de neuronas receptoras. El hombre y la mujer tendrían alrededor de 12 millones de neuronas, mientras que la rata 15 millones de receptores. Son conocidas las habilidades olfatorias de la rata, ¿no? Bien. Aquí simplemente les quiero mostrar una causa bastante común de lesión del nervio olfatorio. Seguramente o probablemente lo vieron con el profesor Santiago a esto, del efecto de golpe y contragolpe que puede generarse en una caída. Imaginemos que esta persona cae y golpea la parte de atrás del cráneo contra el piso. Tenemos un desplazamiento en primer lugar de toda la masa encefálica hacia la región posterior del cráneo y una lesión probable, potencial, mejor dicho, de la corteza del lóbulo occipital, por ejemplo. Pero este golpe a su vez implica un contragolpe, un latigazo en sentido opuesto, y muchas veces este tipo de golpes que tienen un foco claro también tienen otra región lesionada, que es la región frontal, que golpea con la región frontal del cráneo. Entonces tenemos un golpe y un contragolpe. Nosotros estamos hablando del olfato. Este tipo de sacudidas del cerebro también pueden llegar a tener efectos en el olfato. El nervio olfatorio, como pudimos ver, es bastante cortito y tiene una flexibilidad bastante limitada. Este tipo de movimientos para un lado y para el otro fuerzan al nervio óptico y muchas veces lo lesionan. Por eso es posible que a partir de golpes de este tipo la persona tenga síntomas que evidencien la pérdida de olfato, lo cual puede ser algo recuperable o algo permanente, dependiendo cada caso. Para comenzar a hablar de la vía olfatoria, primero una mención sobre los receptores. Se dice que los receptores están distribuidos de manera aleatoria en todo el epitelio olfatorio. No obstante, hay algunos trabajos que dicen que esto no sería tan aleatorio, sino que habría ciertos patrones de distribución que garantizarían una mejor
percepción del olfato, cuando se da la inhalación de aire, que determinados olores vayan para tal lado, tales otros para tal otro, que eso magnificaría la sensibilidad que tiene el olfato. No obstante, eso no es una hipótesis. Se mantiene que hay una distribución aleatoria. Y sobre la cantidad de receptores, los receptores en realidad dependen de la expresión genética que tienen. Hay una gran variedad de genes que pueden expresarse en estos receptores, alrededor de 900, pero funcionalmente habría cerca de 300 genes diferentes, es decir, 300 tipos de receptores olfatorios para diferentes tipos de olores. Estos tipos de receptores específicos se reúnen en el bulbo olfatorio en unas bolitas que se llaman glomérulos, que acá en el gráfico están representadas de diferentes colores, es decir, los verdes serían un tipo de receptores, los rojos otro tipo y los azules de otro. Habría tantas cantidades de glomérulos como de tipos de receptores. En este diagrama tenemos la vía un poquito más allá. Empezamos en el mismo lugar, del epitelio olfatorio, los receptores, la lámina cribosa, los axones que llegan a los glomérulos. Acá ya estamos en el sistema nervioso central, esto es el bulbo olfatorio. Estas proyecciones formarían el nervio, el par craneal número 1, el olfatorio. Bien, los glomérulos vendrían a ser, en los términos que venimos hablando de modalidades sensoriales, como un mapeo de la organización. Ya se empieza a organizar la información en función del tipo de información que es. De determinado olor, determinado otro, en función de los receptores que se activaron. Bien, después tenemos una serie de capas que muestran una complejización de la vía. Por un lado tenemos neuronas que se encargan de hacer una integración vertical, de llevar la información para instancias más altas, como son las células mitrales, estas que están señaladas en verde, y otras las señaladas en violeta, las dibujadas en violeta, que son las de penacho. Esas dos serían las que se encargarían de llevar la información de los glomérulos a instancias más altas de la vía. Y por otro lado tenemos otras células que van a formar circuitos reverberantes, integración horizontal de la información. Cuando hablo de circuitos reverberantes, remítanse al cuadernillo, ahí hablamos de eso, que pueden ser inhibitorios o excitatorios para que se realcen ciertos circuitos o bien se controle el flujo de información, como puede ser las neuronas, las células granulosas o las periglomerulares. Bien, tienen una serie de nombres. Esto le puede llegar a sonar algo parecido a lo de las capas de la retina. Siempre cuando hablamos de plexiforme hablamos de la integración horizontal y luego diferentes nombres de capas en función de las células que entran. Bien, no nos vamos a detener en esto. Acá con respecto al bulbo olfatorio tienen una comparación entre el cerebro de una rata y el del ser humano. Esto es una vista de la base de los cerebros. La idea es poder comparar en proporciones el lugar que ocupan los bulbos olfatorios en cada uno de los casos. En proporciones obviamente es mucho mayor el espacio que dispone el bulbo olfatorio y por lo tanto el olfato en un animal como la rata que en el ser humano. Acá ya tenemos un mapa más completo de la vía. Tenemos el epitelio olfatorio, los glomérulos, las células mitrales y en penacho que van a llevar la información a las diferentes regiones. A diferencia de las vías que veníamos viendo en las otras modalidades, acá no tenemos una instancia
talámica que luego redistribuye a diferentes regiones corticales, sino que tenemos diferentes regiones y el tálamo es una vía secundaria. Tenemos, por ejemplo, el núcleo olfatorio anterior, que si bien no se conoce bien el relevo que hace, en parte se le atribuye una conexión con el bulbo olfatorio del otro hemisferio y luego conexiones con la corteza piriforme, lo cual estaría integrando y modulando la información de los dos hemisferios. El tubérculo olfatorio, la corteza piriforme, la amígdala, la corteza entorrinal. Estas cortezas en particular son cortezas arquicortezas, bien viejas, tienen 3 capas. Por eso se dice que el olfato es a nivel filogenético, es de las modalidades sensoriales más antiguas que tenemos. Y luego tenemos regiones que ya van a ver más en detalle en tanto avance en el programa, relacionadas con lo que se llama el sistema límbico, como la amígdala. Y como instancia secundaria les decíamos, bueno, también tenemos el hipotálamo, el hipocampo, tenemos el tálamo y luego una redistribución a regiones corticales frontales, como la órbita frontal y la corteza frontal. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle estas últimas partes y algunas conexiones más específicas. Un detalle de color, el órgano vomeronasal, que también tiene una conexión con el bulbo olfatorio, se refiere al órgano que está más estudiado y desarrollado y más estudiado en algunas especies de animales, no en seres humanos, que es el órgano que se relaciona con la comunicación química, la percepción de las feromonas. Se supone que en seres humanos está más integrado en todo el sistema y no tendría un funcionamiento separado. Hay mucho desconocimiento de esto, pero en varias especies animales sí está bien identificado y se complementa con la función del olfato. Acá tenemos otro diagrama de la vía, donde aparece el nacimiento de la vía, los receptores olfatorios en el epitelio, el nervio olfatorio, el bulbo, con los glomérulos que van a proyectarse a través de las células mitrales y del penacho, lo que es el tracto olfatorio, a las estructuras diana. El diana es como el blanco para jugar al blanco, para tirarle. La corteza piriforme, el tubérculo olfatorio, la amígdala y la corteza entorrinal. El tracto se conecta de manera directa con estas 4 estructuras, que a su vez se conectan con la corteza orbitofrontal en el lóbulo frontal, el tálamo, el hipotálamo y la formación hipocampal. Acá tenemos estas 4 estructuras dianas siempre sobre una mirada basal del encéfalo. El bulbo olfatorio, el tracto olfatorio y acá tenemos el tubérculo olfatorio, la corteza piriforme, la amígdala y la corteza entorrinal. Y acá tenemos las diferentes áreas que fuimos nombrando y algunas funciones que se piensan que están relacionadas a cada una de ellas. Es de una manera muy simple y caricaturizada esta descripción, pero creo que sirve para dar un mapeo general. En primer lugar, sería la primera parada, la primera instancia que hay, que tiene el tracto olfatorio, que son los núcleos olfatorios anteriores, que van a modular la transmisión de manera bilateral. Van a hacer que se pueda compartir la información de un hemisferio con el otro hemisferio. Recuerden que acá no hay una acusación como la que veníamos viendo de las vías, sino esta función sería una de las primeras y principales, no la única, que empezaría a compartir la información de los dos hemisferios.
Por otro lado, en términos generales, vean que cuando vean el tema del sistema límbico, de emociones, van a ver muchas de estas estructuras repetidas y lo van a ver en un circuito mucho mayor. La amígdala es una de esas estructuras que tiene un rol importante en el sistema límbico. Está relacionada con los aspectos motivacionales y emocionales que va a tener el olor. Los tubérculos olfatorios reciben la información de las regiones que desempeñan un papel también en las emociones. Por eso les hablaba recién del sistema límbico. La corteza piriforme ya estaría relacionada con un proceso inicial de los olores. Se dice que los núcleos olfatorios, luego de recibir la información que viene del otro hemisferio, la llevan a la corteza piriforme. Y la corteza entorrinal permite que un determinado olor se evoque recuerdo distante en el tiempo, es decir, que esté relacionado con la memoria. Y de ahí que veíamos que estaba relacionada con el hipocampo. Bien, en esta imagen que nos queda acá debajo, además de las estructuras de las cortezas piriforme y entorrinal, tenemos la corteza orbitofrontal, que está relacionado más a los aspectos cognitivos. Algunos lo suelen pensar que estará asociada con la sensación de olor, si es placentera o displacentera, si nos gusta o no. También es un área que está muy relacionada con la toma de decisiones, a su vez que forma parte de ese sistema límbico que les mencionaba antes. ¿Qué más? Bien, creo que esto sirve para tener un pantallazo de lo diverso que es el circuito del olfato luego del bulbo olfatorio, ¿no? Y que no tiene esa forma canónica que veníamos contando en las otras modalidades sensoriales. Para ir ya cerrando el tema, algunas cualidades de la sensibilidad olfatoria en función de la edad. Si bien dijimos que había una regeneración permanente del epitelio olfatorio, esa regeneración no es igual en toda la vida, sino que se va perdiendo a lo largo del tiempo, por lo cual hay una pérdida de la sensibilidad olfatoria a medida que uno va envejeciendo o creciendo, si lo quieren ver de manera más optimista. Esto es gráfico, es la descripción del estudio que sale en el libro. Muestra cómo va cayendo la capacidad para identificar sustancias a partir de los 20 años, y en este caso hasta los 70. Acá tienen la edad y acá tienen el porcentaje de respuestas correctas. Ven que las respuestas correctas en una prueba para identificar diferentes aromas cae a medida que la edad aumenta. Es decir, a medida que pasa el tiempo, como cualquier modalidad sensorial, pierde su agudeza sensitiva. Y este otro trabajo también es del libro, muestra, quizás no se alcanza a ver bien, esta es la vista de la base de dos cerebros, este es un cerebro joven, este es un cerebro anciano, y se ve que la activación que genera oler algo es diferente en un caso que en el otro. Vemos la corteza orbitofrontal, las cortezas medias, la piriforme, la entorrinal, que están en la región media. Las vemos mucho más activadas en el cerebro joven que en el cerebro anciano. También está relacionado con este declive propio de la edad. La incapacidad de percibir los olores se llama anosmia. Quizás puedan encontrar el término también hiposmia como una disminución de la capacidad para poder percibir.
como algo menos severo que la anosmia. Pero el término en sí mismo más utilizado es el de anosmia. En este trabajo, acá tienen estos gráficos de barra, comparan a dos tipos de poblaciones, personas con anosmia y personas sin anosmia. Les hacen reconocer 7 olores diferentes, esto lo tienen en el libro también. Y ven que las personas sin anosmia los pueden reconocer casi todos sin ningún problema, no se confunden entre un olor a jabón y otro olor a café. Me salen esos ahora. En cambio, las personas con anosmia tienen grandes dificultades para decir cuál es cuál. La anosmia se puede deber a problemas de conducción, que esté obstruido los canales, que la sustancia odorífera no puede llegar al epitelio, por ejemplo, por secreciones muy grandes, como puede causar una rinitis importante, o bien problemas nerviosos, sensoriales, que alguna instancia de la vía puede estar afectada, lo cual genera esta disminución de la función olfatoria. Ya para terminar con el tema, me gustaría poder relacionar algunos de los conceptos que estuvimos viendo con el COVID-19, digo, como para hacer un poco más significativo lo que estuvimos repasando. Probablemente algunos de ustedes, cuando fueron a algún lugar, les pidieron una prueba de discriminación de olor. Esto es porque justamente la anosmia es uno de los síntomas que puede llegar a presentar una persona con COVID-19. Puede tenerlo o no. Traté de buscar algo de estadísticas y la verdad que no hay algo muy uniforme. Algunos datos hablan del 70, otros del 50, quizás algunos menos % de prevalencia de estos síntomas. Pero bien, puede llegarse a presentar. ¿Cuáles son los mecanismos con los que actúa el virus para generarnos anosmia? Bien, vamos a ver algunas de las hipótesis que están en danza. Primero hay que entender, esta es una propuesta de este año también, de un trabajo de este año, cómo entra el SARS-CoV-2, el virus, a las células, a nuestras células. Bien, una de sus vías regias reside en dos proteínas que tenemos que trabajan como receptores. Una es la AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, que lo agarra. El virus, mejor dicho, se aferra a ese receptor. Y por otro lado, la proteasa transmembrana serina 2, esta que está pintada de violeta, segmenta unas proteínas que llaman proteínas S, que son las puntitas del coronavirus, los cuales permiten que se incruste el virus en la membrana y pueda entrar por endocitosis. Una vez adentro, genera un proceso que va a terminar básicamente destruyendo la célula, infectando a la célula de dentro. Bien, pasemos ahora a la anosmia. Esto es un trabajo que está en revisión y hay una plataforma donde se suben trabajos en revisión, incluso la revista donde está para publicarse remite a chequear el trabajo en esa plataforma. Esta situación es bastante puntual bajo el contexto del COVID-19. Habitualmente este tipo de trabajos, salvo que el autor no lo quiera, están en evaluación y no son públicos. Hago esta salvedad para decir que todavía no está aceptado por la revista, sino que está en vías de publicarse, por lo cual es una hipótesis del posible mecanismo que tiene el virus, sobre el sistema olfatorio. Bien, había varias hipótesis, decía, de dónde puede llegar a estar operando el virus. Una era en el bulbo olfatorio, otra era en los receptores olfatorios. Pero lo que sugieren los autores es que el virus ataca
a las células de sostén que están en el epitelio olfatorio, que tienen genes para expresar estos dos receptores que habíamos visto. Una vez, dicen los autores, cuando el virus ingresa a esas células, afecta ya a todo el epitelio, va destruyendo el epitelio, lo cual hace que se pierda la posibilidad de discriminar olores. Los autores también sugieren que este mismo mecanismo podría estar afectando el gusto, que también puede llegar a ser un síntoma propio del COVID-19, que en ese caso se llama disgeusia. Pero bueno, eso es mucho más tentativo, más hipotético todavía aún. Bien, eso para cerrar. Bien, muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que no se hayan aburrido mucho. A modo de resumen, lo que pudimos ver fue la estructura periférica y central del sistema olfatorio, el epitelio olfatorio, las células que están ahí adentro, cómo se produce la transducción. Luego vimos la organización en el bulbo olfatorio y de ahí cómo salen las vías para llegar a diferentes estructuras centrales, y al final vimos lo que es la anosmia, la pérdida de sensibilidad olfativa, y con el ejemplo del COVID-19. Bueno, eso es todo. Espero que lo puedan haber seguido. Cualquier duda, opinión, observación que tengan es bienvenida. Bueno, nos vemos.